fluvial. En la recuperación de los ríos Magdalena y Meta también se han tenido grandes logros. Se consolidaron las acciones para obras de protección de inundaciones con más de 550 kilómetros de diques. Solo en La Mojana se construyeron 33.34 kilómetros. Además, se aprobó el documento COMPES para la financiación de la restauración ambiental y operativa del canal del dique y el control de entrada de sedimentos a la bahía de Cartagena. Asimismo, en el río Meta se concluyó la construcción del muelle de transferencia en Cabullaro y se avanzó en un alto porcentaje en la construcción de los muelles de transferencia en La Banqueta y Puerto Carreño. Túneles y puentes. En materia de túneles, se inauguró el túnel de Sumapaz Guillermo León Valencia, el piloto del túnel Segundo Centenario en el Alto de la Línea, La Estrella y el túnel Los Robles. Además, se culminó el túnel de Occidente Fernando Gómez Martínez en Medellín. Por otra parte, se han intervenido en más de 1.160 puentes. Pavimentación carreteras. Uno de los principales logros en esta área ha sido la pavimentación del 40% del total de las vías del país. Así, desde 2002 se han pavimentado o repavimentado más de 5.900 kilómetros de calzada. Además, se contrató la ejecución de 20 corredores arteriales complementarios de competitividad y se avanza en la ejecución de la repavimentación de 520 kilómetros de vías arteriales. Antiguas concesiones de carreteras. Dentro de la política anticíclica y el programa de competitividad nacional, se ampliaron sustancialmente los kilómetros contratados en doble calzada bajo el esquema de concesión, reestructurando 18 contratos de este tipo, y con la firme intención de contar a finales de 2010 con 1.000 kilómetros de dobles calzadas en operación. Nuevas concesiones carreteras. En la red vial nacional concesionada en los últimos 7 años se han pavimentado 1.668 kilómetros. 2002-2010, 8 años de grandes resultados. Este año se entregarán otros 300 kilómetros de dobles calzadas para un ritmo que debe sostenerse hasta llegar en el 2012 a 400 kilómetros anuales de ejecución de dobles calzadas. Los ríos han sido materia de preocupación del gobierno, especialmente en los temas que tienen que ver con navegabilidad y protección contra inundaciones. En materia de transporte intermunicipal y el transporte urbano, estamos haciendo una revolución reconocida mundialmente. No solo con 8 sistemas de transportes masivos tipo Transmilenio, sino con 12 ciudades amables que tienen sistemas integrados de transporte, los corredores intermunicipales por operación. Ya tenemos varios programas pilotos y en concertación con los gremios del transporte avanzamos por un camino seguro que mejore las condiciones de seguridad, de comodidad, de agilidad del transporte intermunicipal en los corredores troncales de Colombia. Desde el 2002, a través del Instituto Nacional de Concesiones, se encuentran contratados, en construcción y terminados, 26.237 metros de túneles. De estos sobresalen el túnel de Sumapaz, Guillermo León Valencia, con 4.200 metros que ayudará a mejorar el nivel de servicio en el sector del Boquerón, en el sentido Girardot-Bogotá. Desde el 28 de marzo se encuentra en tráfico de prueba y calibración y entrará en servicio definitivo en julio de 2010. Este túnel hace parte de la concesión Bosa-Granada-Girardot. Asimismo, el túnel bidireccional de Daza de 1.735 metros que unirá a Pasto con el aeropuerto entrará en servicio en julio de 2012. Está incluido en el contrato de concesión Rumichaca-Pasto-Chachagüí. El túnel de Gualanday de 1.800 metros ayudará a mejorar el nivel de servicio del tramo Gualanday-Buenos Aires y será complementado con la construcción de un viaducto de 700 metros para facilitar el par vial en sentido Bogotá-Ibagué y el suroccidente del país. El túnel de Gualanday se contrató en el marco de la concesión Girardot-Ibagué-Cajamarca y entrará en servicio en diciembre de 2013. Adicionalmente se contrataron 19 túneles que comprenden 14.500 metros dentro de la concesión doble calzada Bogotá-Villavicencio.
En general, sumando esto con los contratos del Instituto Nacional de Vías, con túneles como Chorros, Robles y Estrella en el Quindío, y la terminación del túnel de Occidente Fernando Gómez Martínez en Antioquia, durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego Henao, el país pasó de tener 10 a 20 kilómetros de túneles, sin incluir la construcción del piloto de la línea de 8.8 kilómetros. Actualmente en el país hay 62 kilómetros de túneles contratados y en construcción. En materia de dobles calzadas, el gobierno nacional entregará, antes de terminar el actual periodo presidencial, 1.000 kilómetros. En 2002, cuando comenzó el actual gobierno, apenas se contaba con 52 kilómetros. A la vez deja contratados y en ejecución 5.265 kilómetros origen-destino de la red primaria de la nación, de los cuales se destacan la Ruta del Sol, las dobles calzadas Bogotá-Santa Marta, Bogotá-Buenaventura en lo correspondiente a Linco, Bogotá-Villavicencio, la autopista de la montaña y la transversal de las Américas, entre otros. Así, el actual gobierno deja todas las condiciones dadas para que en adelante el país pueda construir de manera sostenida 400 kilómetros de dobles calzadas por año a partir de 2012. Desde ya, el Ministerio de Transporte trabaja para cumplir su mayor reto, dejar contratada y en marcha la agenda interna ampliada del Plan Visión 2019, en lo pertinente al sector puertos, aeropuertos, ferrocarriles, ríos, carreteras, autopistas y transporte masivo. Ministerio de Transporte, más de un siglo promoviendo el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.